Hermanos, pues en estas últimas semanas, pues hemos estado aprendiendo mucho acerca de lo que es la resolución de conflictos, lo hemos definido, hemos visto cuál debe de ser nuestro comportamiento. En el capítulo 1, sobre todo, aprendimos una cosa muy específica. El conflicto nos brinda oportunidades, ¿se acuerdan? El conflicto nos brinda oportunidades y básicamente son oportunidades de servirle al otro. ¿Y ese otro quién es? Pues nuestro oponente, aquel que tiene el conflicto, o quizás no es nuestro oponente, pero recordemos esta frase que hemos estado repitiendo, no porque no tenga no porque yo piense que no hay un conflicto, este conflicto no existe. Si alguien se te acerca y te dice que tiene un conflicto, tenlo por seguro, el conflicto existe. Y a veces no es necesario tener la culpa de nada para estar dentro de un conflicto. Quiero por favor que me acompañen con sus Biblias. Iniciamos este servicio con la lectura de Mateo 18 y nos quedamos en el versículo 14 y vamos a leer el versículo en el cual vamos a estar estacionados bastante tiempo, que es el versículo 15. Mateo 18, 15 dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Hermanos, este texto es en el que vamos a pasar bastante tiempo hoy. Muchas veces dedicamos grandes tiempos para analizar pasajes completos, pero hoy casi nos vamos a quedar estacionados en este versículo nada más. Ujú. El conflicto nos brinda oportunidades de servir a otros, ya sea apoyándole o cargando juntos el peso del conflicto. Sin embargo, también nos brinda la posibilidad de servirles, ayudándoles a ver dónde se han equivocado y sobre todo demostrar el amor de Cristo al restaurar a quien haya cometido una ofensa. Vamos a regresar ahí en sus Biblias, por favor. Lean, vean lo que dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. La clave de este pasaje y la clave de todo lo que conocemos como el pasaje de la disciplina cristiana, que en realidad es la restauración del hermano, está al final. ¿Qué podemos leer al final del versículo? Has ganado a tu hermano. De eso se trata. No se trata, fíjense, no dice le has ganado a tu hermano. ¿O sí? Fíjense cómo una palabra hace la diferencia. Si dijera le has ganado a tu hermano, pues sería algo así como yo tengo la razón, vamos a competir o a ver quién puede más. Pero dice has ganado a tu hermano. El objetivo de solucionar un conflicto no es ganarle al hermano, sino ganarlo. Pero ganarlo ¿para qué? Ganarlo ¿de qué? Ganarlo ¿cómo? Eso es lo que vamos a estar aprendiendo hoy. Y aquí hay una palabra bien importante, porque muchas veces cuando nosotros utilizamos ciertas palabras al hablar o comunicar ideas, hay palabras que nos hacen cambiar o dirigirnos hacia un punto. Por ejemplo, la palabra confrontación. ¿Qué es lo primero que les vino a la mente? Pelea. Muchas veces, si no es que la mayoría, al escuchar la palabra confrontación, es lo primero que viene a nuestra mente, pelear. Confrontar es pelear. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero hay otra palabra muy interesante, porque ni la palabra confrontación ni la palabra restaurar aparecen en este versículo, ¿o sí? No, pero son ideas que vamos a ver que contienen este versículo. Restaurar, ¿qué es restaurar, hermanos? Restaurar es colocar al objeto o a la persona en la posición en la que estaba antes. En medio de un conflicto, la restauración significa que la relación tiene que acercarse o llegar al mismo lugar como estaba antes de que ocurriera la diferencia. Restaurar. Ese es el propósito del pasaje que conocemos como la disciplina bíblica ahí en Mateo 18. El pasaje de la disciplina en la iglesia, que se complementa con muchos otros pasajes. Sin embargo, debemos de ponerlo en contexto. ¿Se acuerdan que leímos la primera parte del capítulo hace un momento cuando iniciamos el servicio? Leímos Mateo 18, 1 al 14. ¿Y qué fue lo que nos encontramos? El contexto de este pasaje.
Si nosotros hacemos esto, si nosotros ponemos en contexto Mateo 18, 15 al 17, nos damos cuenta de que el pasaje en realidad habla de cómo debemos restaurar al hermano que ha cometido una falta contra ti. Fíjense en esto, no se trata de esperar a que mi hermano se dé cuenta que cometió un pecado contra mí. Se trata de que si yo me doy cuenta que mi hermano pecó contra mí, entonces yo lo busco para ganarlo. No lo busco para ganarle, lo busco para ganarlo. Y si estamos hablando en el contexto, como vimos la parábola de la oveja perdida, lo leímos. Entonces, ¿para quién ganamos a nuestro hermano con el que tenemos un conflicto? Para Cristo. Cuando nosotros estamos en medio de un conflicto, mi hermano me ofende, voy y hablo con él a solas y le hago ver su pecado. Entonces lo que estoy luchando contra su pecado para ganarlo para Cristo, no para salvación, pero sí para restauración de la relación, tanto personal como la relación con Dios. Porque alguien que está amargado, que está enojado, no está con una buena relación con Dios. Y si están conmigo, digo, yo sé que la cara no me ayuda, ¿no? Que puede haber muchas personas que pueden tener un conflicto conmigo, contigo, etcétera, con el que sea. Esos sentimientos de estar conflictuado, a lo mejor yo estoy en paz, tú estás como si nada, tú dices, no, pues si yo no tengo ningún problema, pero recuerda, si alguien se te acerca y te dice que tiene un conflicto contigo, es porque el conflicto existe. Puede estar justificado o no, como vamos a aprender más adelante, pero el conflicto existe. Por lo tanto, ¿a qué estoy llamado? A restaurarlo, a ganarlo para el Señor. No, no menosprecies si un hermano se te acerca y dice, tengo un conflicto contigo y tú lo dices, no, yo no tengo nada. No, hermano, el conflicto existe. Hay un problema, a lo mejor ni el problema ni eres tú. Pero ¿quién es el importante en este pasaje, tú o el hermano? Mi hermano, el otro es el importante, porque Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Por quién murió Cristo? Por nosotros. ¿Quién era el del conflicto? ¿Quién está en conflicto con Dios? ¿Los hombres? ¿Sí? ¿Y quién buscó a los hombres? Dios. De eso es de lo que se trata. La parábola de la oveja perdida, por supuesto, es evangelística, pero en el contexto que estamos viendo en Mateo 18 es entre nosotros y también obviamente puede aplicar con los no cristianos, pero no todas las reglas van a poder ser seguidas por el no cristiano, o más bien no lo va a querer hacer. Por tanto, como les decía, nos vamos a quedar ahí en Mateo 18, 15. ¿Cómo dice? Por tanto. Una mejor traducción sería, y si tu hermano peca contra ti. Por tanto, ha sido puesto en la Reina Valera, pero en algunas versiones más literales, como la Biblia de las Américas o en inglés la King James, la idea es, y si tu hermano peca contra ti. La palabra, cuando vemos la Y del griego ean, es usado frecuentemente para unir con otras partículas para denotar la condición indefinida o incertidumbre. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que lo que vemos como por tanto en la Reina Valera está uniendo con el resto del texto. Y el contexto no es nada más 2 o 3 versículos anteriores, sino estamos hablando desde el versículo 1 del capítulo 18 hasta llegar aquí, hasta el versículo 15. Entonces, en consecuencia, por tanto, ligado a todo eso que leímos, particularmente importante tomar en cuenta la parábola de la oveja perdida. Por tanto, o podríamos poner, sin embargo, si tu hermano peca contra ti. Entonces podríamos cambiar un poquito lo que leemos en Mateo 18 y 15 en la Reina Valera, podríamos leer, sin embargo, si tu hermano peca contra ti. O sea, si ya se compartió la salvación, si ya fue encontrado por el Señor, ya es santo, ya es parte de la iglesia. Sin embargo, si peca contra ti, ¿qué significa esto? Va a pasar. Cada uno de nosotros hemos tenido por lo menos un conflicto con un hermano. Y pueden ser cosas grandes o pueden ser cosas pequeñas.
pero ahí va a estar, va a ocurrir. Y es por esto que debemos leer este pasaje nuevamente a la luz, por lo menos, de la parábola de la oveja perdida. Vamos a Mateo 18:12, por favor, vamos a ponernos otra vez en contexto ahí en sus Biblias, Mateo 18:12. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Ese pastor del que está hablando aquí la parábola es Cristo. Ujú. Muchas veces es utilizada para decir, hay que buscar personas, sí, pero hay que buscar personas para evangelizar. De eso es lo que se está hablando, porque dice perdido. Ahí lo que nos está diciendo es, te está describiendo a ti, si no tienes tu fe puesta en el Señor Jesucristo, si no tienes tu fe puesta en Cristo, entonces estás perdido y sin salvación hasta que es encontrado. La parábola nos describe, ¿no? Que después la encuentra, se regocija, hay más alegría por aquel que se salva, por aquel nuevo salvo, que por los que ya están a salvo. ¿Por qué? Porque los que ya están a salvo ya están en las manos del Señor. ¿Y quién nos separará del amor de Cristo? Nada, nadie. No hay poder en el cielo y la tierra que nos separe del amor de Cristo una vez que somos sus hijos. Vamos a volver a leer, vamos a volver otra vez. Mateo 18, ahí en sus Biblias, Mateo 18:15. Volvemos a leer. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Ya aprendimos entonces que este pasaje debe de ser leído por lo menos a la luz de la parábola de la oveja perdida. Número 2, es un pasaje de restauración. No es un pasaje de ataque, no es, si bien vamos a ver un detalle ahí más adelante, pero no se trata de buscar seguir los siguientes pasos, sino se trata de evitar seguir ir a dar a los siguientes pasos, como ganando a mi hermano. Recuerden también, no se trata de ganarle, se trata de ganarlo. Ujú. Continuamos. Esta es la parte que más trabajo nos cuesta, estando tú y él solos. ¿Recuerdan la escena que Mark nos mostró de la película la semana pasada, donde el hombre ha estafado a mucha gente vendiéndoles autos más caros de lo que realmente es? Dios redarguye su corazón y entonces él dice, bueno, les voy a restituir su dinero. Y cuando está haciendo cuentas y aún teniendo exactamente la cantidad de dinero para reponerle a los clientes, él dice, "Ah, esto va a ser muy duro". Y se siente la tensión. ¿No les ha pasado cuando tienen que hablar con alguien que hay una tensión previa? Pero ya hablando con las personas, ¿qué ocurre? Hay quien, ¿se acuerdan en la película? Hay quien cree que se ganó un premio, hay quienes le dan las gracias, una pareja se empiezan a pelear enfrente de él, etcétera. Y al final él dice, fue más fácil de lo que pensé. Muchas veces nos cuesta mucho trabajo esa parte de ir y hablar con mi hermano. Y a veces es más fácil de lo que pensamos. Se nos retuerce la panza, ay, es que tengo que hablar con mi hermano Pedro porque me ofendió ya. Y a la mera hora hubiera sido mejor con un café porque se hubiera pasado un mejor tiempo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo opera en cada uno y entonces al hablar, al cumplir lo que dice su palabra, Él bendice. Él honra a los que le honran. Si nosotros obedecemos a Dios a pesar de nosotros mismos, Dios nos va a honrar. Y de verdad, muchas veces es más fácil de lo que parece. Nos cuesta mucho eso de a solas con Él. E incluso se comete el error de buscar que alguien nos ayude antes de que sea necesario. La palabra de Dios es clara para solucionar un conflicto. Es primero estando quién y quién, tú y él solos. Y lo dice la escritura, tú y él solos. Por supuesto, hay conflictos, hay situaciones que difícilmente se logran así. Abuso físico, abuso sexual, etcétera. Ese tipo de situaciones sí, está difícil que se resuelva estando tú y él solos, porque algunos de esos casos incluso implican ya acciones legales y no las vamos a hacer de lado. Pero el primer paso es claro. ¿Cómo es? Estando tú y él solos. Una conversación uno a uno en el cual la idea no es,
con el dedo flamígero y a ver si cae algún trueno sobre de él y le voy a decir, tú has pecado contra mí. No, le vas a suplicar, le vas a ayudar a ver su pecado para ganarlo, no para ganarle. De eso es de lo que se trata, hermanos. Y esta enseñanza la recibí yo porque Moni me dijo, ella me dijo esta parte, ¿ya te diste cuenta de lo importante que es ganarlo para Dios? Ganarlo para que se restituya su relación con Dios, ganarlo para que su relación se arregle. Es triste porque muchas veces en los conflictos entre hermanos es, ¿sabes qué, hermano Pedro? Tengo esto contra ti. Ah, sí, no te preocupes, no hay problema. Ya. Eso no es así. Pareciera, suena ideal. No pasa nada, no te preocupes. No tengo nada que perdonarte. Cuidado, hermanos. No menospreciemos lo que dice la Escritura. A ver, hermano, explícame por qué. Te escucho. ¿En qué te ofendí? Pasó esto, así, asado. Y entonces procedemos a restaurar. Por supuesto, aquí también ya también estamos hablando del perdón, pero son temas que vamos a ir desglosando más adelante. Y como les decía, el ofendido es el que tiene que tomar la iniciativa. Y esto va en contra de lo que enseña el mundo, ¿sí o no? No, que me venga a pedir perdón. Y no se llamen en relaciones sentimentales, ¿no? ¿Cree que voy a ir a buscarlo o a buscarla? Sí, de eso es de lo que se trata. Ve y repréndele, estando tú y él solos. Y ahí hay otra palabra medio llamativa, repréndele. Pero antes vamos a la primera palabra que les decía que es difícil. No está aquí, confrontación. ¿Qué significa confrontación? Lo primero que pensamos es pelear. Pero saben una cosa, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, fíjense en estos significados. Confrontación, carear a dos personas. También carear se escucha medio violento, pero carear, ¿qué es? Simplemente presentarse uno delante del otro. Eso es todo. Otro significado, cotejar dos cosas específicamente escritos. Quiere decir que voy a checar mi hoja A contra mi hoja B para ver si dicen exactamente lo mismo o por lo menos parecido. Dicho de ponerse uno enfrente del otro. Eso es confrontar, no es pelear. Hasta ahorita no hemos encontrado nada que diga pelear. Sin embargo, la preconcepción que tenemos de la palabra confrontación es pelear. Y fíjense en estos significados en desuso. Hoy día, hace mucho tiempo la palabra confrontar significaba esto, congeniar con otra. Confrontar se usaba para decir congenio contigo, estamos en la misma sintonía, o parecerse. Es que yo me parezco a Brad Pitt. Ya sé, no es cierto. Confrontar, o sea, me paro, la persona y yo nos parecemos, es como un padre con su hijo. Se confrontan, se comparan, ¿por qué? Porque se parecen. Aunque de repente digan, bueno, no se preocupen, con el tiempo se le quita. Esos dos significados en desuso fueron los que más me impresionaron. Cómo la cultura va cambiando el significado de una palabra y aún ahorita lo que estamos leyendo en ningún momento dice pelear. Es solamente poner uno enfrente de otro y ya. Por eso es que es bueno confrontarnos en el conflicto. Lo dicho por el Señor no es, fíjense ahí lo que estamos leyendo en Mateo 18:15, ve y repréndele estando tú y él solos. No dice ve y pelea con él, sino que dice repréndele. Tercera palabra, ya vimos restaurar, ya vimos confrontar. Tercera palabra, y esa sí está aquí en el texto, repréndele. Del griego elenjo. ¿A qué suena repréndele? ¿A qué suena repréndele? Regáñalo. Por tanto, ve y regáñalo. No, el Señor no está diciendo, y son palabras del Señor Jesucristo. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. No dice ve y pelea con él, sino que el enjo, el griego original significa convencer. O sea, en otras palabras, nosotros vemos ve y repréndeles, ve y convéncelo.
En la King James, en inglés, dice literalmente, dile su falta. Es decir, no se trata de ir y regañarlo, sino de luchar por mi hermano para que reconozca su pecado, convencerlo de su pecado. Hermanos, de eso es de lo que se trata cuando voy y le digo, hermano, necesito hablar contigo porque el otro día te saludé y no me hiciste caso. A lo mejor el hermano no ve bien, a lo mejor no escucha bien, pero a lo mejor estaba de malas. Entonces ahí es donde voy a luchar por él, no con él. Voy a luchar por él para convencerlo de su pecado, para que entonces así su relación conmigo y principalmente su relación con Dios se restaure. Pueden ser muchos los ejemplos de las faltas, pero la idea es esa, convencerlo de su pecado. Ve y habla con él. Esa sería otra manera de decirlo, repréndele. Ve y habla con él, dile, convéncelo de que ha cometido una falta contra ti, expónlo, muéstrale para que sea restaurado, para que la relación no tenga impedimentos. Y esa es la clave, hermanos. El objetivo de este pasaje lo encontramos, como ya les había dicho allá al final. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Dile su falta. ¿Para qué? Para restaurarlo. Esta es la misión. Si tu hermano te ha faltado, háblale, dile, convéncelo amorosamente de que ha cometido una falta contra ti. Es que me dolió tu actitud, me lastimaste con lo que dijiste, me sentí ofendido. Porque a lo mejor del otro lado ni cuenta se dieron de lo que pasó. Y ojo, somos culpables tanto de pecados que cometemos intencionalmente como aquellos que ni nos enteramos. Una vez un teólogo dijo, somos culpables hasta de lo que soñamos, porque viene de nuestra propia mente. ¿Cómo? Y sí, todo aquello que ofende a Dios es nuestra responsabilidad. Lo hayas hecho intencionalmente o no. Haya sido un resbalón o sea una costumbre. Somos responsables delante de Dios por cualquier falta, por la que sea. En este punto vemos varios pasajes. Aquí en el libro de los pacificadores de Ken Sande, quiero asumir que es un problema de traducción, pero el libro nos dice que no es necesaria o que no debe de ser siempre el primer paso la confrontación. Y sí, hay ciertos casos en los cuales no aplica, que son casos extremos, como ahorita vamos a ver. Sin embargo, yo pienso que es un error de traducción porque los pasajes que usa para demostrar esto, pues resulta que hablan precisamente de confrontar. Entonces, lo más probable es que haya habido por ahí un problema de traducción, tal vez en la edición del libro que yo tengo, pero hermanos, nosotros vemos a través de varios pasajes que ve y reprende el estando tú y él solos. Es una constante para la resolución de conflictos. Ahí mismo en Mateo, por favor, acompáñenme en sus Biblias al capítulo 5, versículos 23 y 24. Dice así. ¿Ya lo tienen? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué es lo que vemos aquí a grosso modo, hermanos? Pues ve, habla con él. Dice incluso en el versículo 24, anda, reconcíliate primero con tu hermano antes de hacer tu ofrenda, tu sacrificio en el altar. ¿Cuál es entonces la manera más eficiente de solucionar un conflicto? El uno a uno, hablarlo, reconciliarnos, dice aquí específicamente. Ahora, por favor, les pido me acompañen ahí en sus Biblias al Evangelio según San Lucas. Ay, ¿qué dije? Lucas 17, versículo 3. Dice así, mirad por vosotros mismos,
Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Si se arrepintiere, perdónale. Fíjense en lo que nos agrega este texto. Nos agrega dos cosas. Número uno, mira por ti mismo. Vigílate a ti mismo. Esto coincide con lo que dice ahí en Gálatas 6, que dice que si vamos a restaurar a un hermano, los que somos espirituales, tengamos cuidado de nosotros mismos, no sea que nosotros también seamos tentados. Dice, mira por ti, mirad por vosotros mismos, miren por ustedes mismos. Y luego al final dice, si se arrepiente, ¿qué? Perdónale. No nos adelantemos con el perdón. Sí, al ir y hablar con mi hermano, debo de ir consciente de que ya le he perdonado su falta. Pero si no se arrepiente, no puedo simple y sencillamente, bueno, ya, yo sí te perdono, ahí nos vemos. No, porque el conflicto sigue sin resolverse. Y lo que Dios nos insta es al resolver el conflicto. Acompáñenme, por favor, ahora en sus Biblias a primera a los tesalonicenses. La primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. También, ¿ya lo tienen? Primera a los tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Nos agrega otra idea a la plática que tenemos que tener, es con paciencia. Pero nuevamente, si vemos cómo amonesto a un ocioso o cómo amonesto a cualquiera, bueno, solamente en el fútbol sacan una tarjeta y ya, ¿no? Ujú. Pero si yo voy a amonestar a mi hermano, si yo le voy a señalar algo, ¿qué tengo que hacer? Pues hablar con él. Tengo que dirigirme con él. El uno a uno, nuevamente, sigue siendo la manera más eficiente de solucionar un conflicto, aunque nuevamente hay casos en los cuales no definitivamente no es posible por la gravedad de la falta. Ujú. No debemos olvidar el contexto nuevamente. ¿Cuál fue el contexto de Mateo 18:15? Mínimo, ¿qué pasaje debemos tomar en cuenta al leerlo? La parábola de la oveja perdida. Con eso en la mente, entonces leo, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, con esa actitud de recuperación, de salvarlo de sí mismo, ganar a nuestro hermano. Por supuesto, esto requiere de hablarle a nuestros hermanos, cuidando, ojo, tampoco le vas a hablar como quieras. Eso es algo importante. Muchas veces, no, pues yo soy quien soy, así soy yo, ¿no? Y Dios me ama así, no. Más bien Dios te está cambiando, Dios nos está cambiando constantemente. Y eso incluye al momento de confrontar a mi hermano, al momento de hablar con él, pues no le voy a hablar como yo quiero, sino como dice Dios. Y estoy hablando del tono, estoy hablando de la forma de hablarle a mi hermano o a mi hermana. Vamos a ver esto. Acompáñame por favor ahí en sus Biblias al capítulo 5 de la primera carta a Timoteo. Timoteo 5, versículos 1 y 2. Dice, no reprendas al anciano. Una pausa aquí. Se está refiriendo en específico a anciano de edad, pero también puede ser tomado para aquellos que están en el liderazgo. Sin embargo, esta segunda idea como que no cuadra por lo que sigue, porque dicen, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes. Entonces está hablando específicamente de edad. ¿Esto dónde pone a aquellos que estamos en el liderazgo? Bueno, si hay algo que me tengas que decir, ven y dímelo también. Si hay algo que le tienes que decir a Mark, ve y díselo también. No estamos exentos. Aquellos que están en autoridad no están exentos de que se les aplique en Mateo 18, como les digo, el pasaje de la restauración. No hay por qué exentarlo. Es específicamente la edad. Entonces, a alguien mayor, a un hermano grande, ¿cómo le tengo que hablar? Como a mi padre. Bueno, hoy día como que el respeto a los padres ya no está tan en uso, ¿verdad? Que ya les han dicho a los jóvenes, tú puedes hablarle a tus padres como quieras. Bueno, cuando un adulto habla, sobre todo tus padres, jóvenes, niños, ustedes se callan. Se habla con respeto a los adultos. Si están hablando los adultos, no se meten en la conversación de los adultos.
Eso se llama respeto, se llama educación. Si tienes algo que decir, como en la escuela, levantas la mano y hasta que tengas la autorización para hablar, te expresas. Así es como yo me tengo que dirigir a aquellos que son mayores a mí. Y así es como cada uno de nosotros debemos hacerlo. ¿Y cómo le habla a los jóvenes? ¿A mazapanazo limpio? Tampoco. ¿Cómo dice? Como hermanos. Bueno, también depende cómo le hables a tus hermanos, ¿verdad? ¿Cómo te llevas con tus hermanos? Aquí, nuevamente, son tus iguales, pero también son parte de tu familia. Debe de ser con respeto, debe de ser con cuidado. Debo de cuidar mi tono. ¿Y a las ancianas? A las mujeres mayores, continúa ahí en Primera de Timoteo 5:2, a las ancianas como a madres. Otra vez la cosa de la educación. Por eso es tan importante también que desde nuestra trinchera, en nuestro hogar, les enseñemos principios a nuestros hijos, porque si no, luego no saben cómo tratar a los demás. Si no los disciplinas en casa, no saben cómo tratar a sus superiores después. A las jovencitas, ¿cómo le dice Pablo a un pastor, Timoteo, cómo le debes de hablar a las jovencitas? Como a hermanas, y enfatiza con toda pureza. Mide cada una de tus palabras al dirigirte a una jovencita. Esto significa que tanto la intención como la forma de hablar debe de ser cuidada al momento de dirigirnos a nuestros hermanos. Vamos a abundar un poquito más en esto. Acompáñenme ahí más adelantito a la carta a Tito, capítulo 1, versículo 13. Tito 1, 13. Y vemos la otra cara de la moneda. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Así como tenemos que hablar de manera suave, cuidando las palabras que se le dicen al hermano, si hay algo que ofende a Dios, entonces eso se reprende, pero duramente. ¿Y qué era? Vamos a leer un poquito más arriba, vayan ahí en sus Biblias, versículo 12. Vámonos un poquito más arriba, versículo 10. Fíjense en esto, lo que describe Pablo. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. ¡Wow! ¡Qué crítica tan dura! Sin embargo, Pablo dice, pero es cierto. Entonces a los cretenses de la iglesia, repréndelos duramente por ser como están descritos aquí. ¿Pero por qué? Porque están afectando la reputación del Señor. No se trata también de que, oye hermano, yo creo, oh, cosita bonita, estás ofendiendo al Señor, pero anímate. No. Tampoco se trata de dorarle la píldora y hacerlo sentir bien. Al contrario, ustedes saben por qué muchos pecados en el Antiguo Testamento se pagaban con la muerte, incluso hasta poner en ridículo a los padres. ¿Saben por qué se castigaba con la muerte? ¿Por qué Dios estipula ese castigo para el pecador? En primer lugar, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Se pagaban con la vida los pecados porque así los demás les daba miedo volverlo a hacer. Y ni así. ¿Qué pasó ahí en Hechos con Ananías y Zafira? Mienten y mueren por decir una mentira respecto a su dinero. Pero hermanos, si eso siguiera ocurriendo, ¿quién se animaría a decir mentiras? Pensemos cuántos de nosotros hemos dicho mentiras en esta semana. La muerte está ahí para que sigan temiendo a Dios. Hoy en el Nuevo Testamento ya no ocurre. En nuestra época ya no ocurre. Y saben una cosa, ahí es de donde nosotros nos agarramos. Pero eso es otro tema. Vamos a regresar a Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos.
Si se arrepiente, has ganado a tu hermano. En este punto es necesario decir que un texto no debe de tomarse de manera aislada de los demás. Mateo 18, 15 al 17, no debe de tomarse como opcional. O bueno, Mateo 18, pero es 15 y puedo o no tomarlo, y está 16 y puedo o no tomarlo, y está 17 y puedo o no tomarlo. No, el texto es un todo y debemos respetar lo que dice la palabra del Señor. La palabra de Dios no es para andarla jugueteando, mochando o agarrando pedacitos nada más. Así se fundan muchas sectas. La palabra de Dios se toma y se estudia de manera literal, histórico-gramatical, porque si no, entonces regamos el tepache. Si nada más queremos entender la Biblia de manera literal, ahí está un error. Es que yo ya la leí y dice esto, aquello. Sí, ¿la estudiaste? Es que ustedes se refugian en el griego y lo que dice el hebreo y lo que dice... Por eso es precisamente. Porque nosotros debemos escarbar la palabra de Dios, hermanos, no solamente de manera literal. Claro, como dije desde hace rato, hay casos en los que la confrontación o la conversación uno a uno no es posible o incluso adecuado por el riesgo que pueda representar, pero es necesario observar que son casos extremos. ¿Y sabían que hay casos en la Biblia donde la plática uno a uno no aplicó? Claro que sí lo hay. Pueden ustedes después checarlo, pero por ejemplo, el caso de Jacob y Esaú. ¿Qué es lo que temía Jacob? Que su hermano Esaú se la cobrara por haber hecho lo que le hizo. Esto lo podemos leer ahí en Génesis 32 y 33. Abigail, ¿qué hace Abigail? Hace de mediadora sin ser el primer paso, sin buscar la confrontación personal, el uno a uno. Abigail hace de mediadora entre su esposo y David. Los dos están como energúmenos, David está como gorila en cristalería, y Abigail se gana incluso el aplauso de David por la sabiduría en la que actúa. Pero es que no iba a haber manera de que se arreglaran hablando. David, ¿qué quería? Quería la cabeza del esposo de Abigail. Ella interviene. Ustedes pueden ver esto ahí en primero de Samuel 25. José y sus hermanos. Llega un momento en que dicen, ay, se va a cobrar, José se va a cobrar lo que le hicimos. Y mandan a un representante. Esto lo podemos leer ahí en Génesis 50. Ustedes pueden checar estos pasajes y se van a dar cuenta que sí hay casos en los que la solución del conflicto requiere de un mediador, pero son casos extremos o complejos por ejemplo, diferencias de idioma también, diferencias culturales, a personas de diferente sexo. Un varón no debe de ir a encerrarse a hablar con una mujer aparte sin que haya nadie. De preferencia el varón debe de ir con su esposa. Si existe abuso físico, si existe abuso sexual, abuso psicológico, porque ojo, los abusadores suelen ser excelentes manipuladores. Entonces, ahí también no es lo más conveniente, entre otros casos que pueden, como ya les había dicho también, incluir incluso puede ir también, perdón, la denuncia ante las autoridades, porque si es un delito, no lo vamos a dejar tampoco pasar. Y por otro lado, esto no debe de dejar de lado nuevamente la confrontación. Por otro lado, evitar la confrontación provoca el alejamiento. Y el alejamiento hace que nuestras mentes trabajen a 1000 por hora. No, pues ya no voy a la iglesia. Lo soluciono así. Así ya no veo al hermano que me afectó. Solución mágica, sin pelear. Estoy agradando a Dios y me voy. Tache. Porque de entrada dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. De entrada. Y en segundo lugar, el alejamiento hace que las dos partes terminen arruinando la relación. En lugar de restaurar, al alejarme, hago que la relación entre mi hermano y yo se dañe cada vez más. Y otra cosa muy importante, no solamente el hermano que pecó contra mí está alejándose de Dios, sino también yo. Si me alejo de mi hermano, estoy desobedeciendo y me voy alejando cada vez más de Dios. Y aún más, nos vamos convenciendo de que eso es lo correcto. Por tanto, ve y repréndele estando tú
y él solos. No está ahí de adorno. Ya vimos casos, sí, ok, hay casos en los que no aplica por el riesgo que puede implicar o alguna situación cultural o de idioma. Si hay un conflicto entre dos hermanos de diferentes países y ninguno de los dos habla el idioma del otro, ¿van a llegar a algún entendimiento? No, solo que Dios obra un milagro y hablen el idioma de manera sobrenatural, como ocurrió en el día de Pentecostés. Pero si no, ¿qué requiero? Por lo menos un traductor. Hay casos, pero si se fijan nuevamente, son casos extremos en los cuales el mediador es lo primero. El problema es cuando el mediador no es necesario también, y ahí vamos y nos metemos de mediadores. Y sales más raspado. O provocas que el conflicto termine mal. Nosotros debemos de observar el tamaño de la falta. Un ejemplo del distanciamiento, David con su hijo Absalón, después de que asesinó a su propio hermano Joab. ¿Qué hizo? Alejarse de él. Ustedes leanlo ahí en 2 de Samuel 15, capítulos 15 al 18. Y ese distanciamiento, ¿en qué terminó? En una rebelión terrible que costó vidas. Un hijo persiguiendo a su padre para asesinarlo, tomando su reino y haciendo cuanta cosa se le vino a la mente. El distanciamiento tampoco es la solución. Debemos recordar entonces que nos debemos de acercar al otro para intentar hacerle ver su pecado. Recuerden, no es de ganarle, es ganarlo. Puedo pensar, yo no tengo nada, así que no hay problema. No, no tengo nada que perdonar. ¿No han escuchado eso o no lo han pensado? Esta perspectiva es equivocada. Vamos ahí en Mateo otra vez. Por favor, acompáñenme a Mateo capítulo 5. Ya lo leímos, pero lo vamos a volver a ver. Mateo 5, 23 y 24 dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Fíjense en esto, un detalle aquí, una pausa. Y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Este texto nos lleva un poco más allá de lo que estamos viendo en Mateo 18:15. Cuando leemos, si tu hermano peca contra ti, ¿qué significa? Significa que no es necesario, fíjense, perdón, me equivoqué, allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Significa que no es necesario que haya una razón justificable para solucionar un conflicto con alguien. Vean lo que dice nuevamente ahí en Mateo 23, bueno, específicamente 5:24. Y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. No dice, y allí te acuerdas que tu hermano con justa razón tiene algo contra ti. Simplemente tiene algo, a lo mejor le caes gordo nada más de verte. Pero algo tiene, no, a lo mejor ni siquiera es algo, como lo dije, justificable para ti, pero para el hermano sí. ¿Cómo me hablaste? ¿Cómo me dijiste? ¿Cómo le dijiste a mi hijo? ¿Cómo le dijiste a mi sobrino? ¿Cómo le dijiste a mi primo? ¿Cómo le hablaste a mi esposa? ¿Cómo? Pero dices, pero yo no, o sea, no lo hice con mala intención, me pasó con Moni, alguien la reprendió de mala manera. Yo me ofendo por el tono de voz usado, pero el hermano no lo hizo con mala intención. Entonces, ¿es justificable? Para algunos pueden decir, unos sí, otros no, pero el conflicto ahí está. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hablarlo. A lo mejor el hermano simple y sencillamente tenía una excelente intención, pero no midió cómo lo dijo, el tono de voz que usó. ¿Sabes qué, hermano? Ay, perdóname. Esa fue esas serían las palabras adecuadas. Perdóname, hermano. No vuelvo a decirle nada a tu esposa sin preguntar o sin medir mis palabras. Fíjense cómo dice, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no es necesario que sea justificable, su corazón no está bien, por lo tanto, tengo que ganarlo. Si tienes algo contra tu hermano, o si te das cuenta
que un hermano tiene algo contra ti y dile, oye hermano, perdón, ¿estás enfermito del estómago? No, porque es que cada vez que te veo lo haces así. Estoy diciendo algo chusco, pero eso debe de ser. Hermano, perdón, te pisé un callo. ¿Por qué? Pues porque me acerco y te haces a un lado. O a lo mejor no me lavé los dientes. Vamos, yo tengo que buscar el motivo por el cual mi hermano tiene algo contra mí. ¿Por qué quiere hablar conmigo? ¿Por qué no me habla bien? ¿Por qué me ve y frunce el ceño? Me parezca razonable o no, sea justificable o no, porque a paz somos llamados. Y si ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, anda, en el versículo 24, anda y reconcíliate. No dice siéntate a esperar a que venga a pedirte perdón. Ten tú la iniciativa. Si eres tú el ofendido, ten la iniciativa tú por amor a tu hermano, por amor a Dios. Uh-huh. Tengas o no tengas la culpa. Creas o no creas que tiene razón. ¿Qué nos dice? Por favor, acompáñenme a Romanos, capítulo 12, versículo 18, esta carta que ya estudiamos a profundidad y se fijan cuántas veces regresamos a ella, la estudiamos versículo a versículo y de todas maneras seguimos regresando. Así es la sabiduría de Dios. Mateo 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Buscar estar en paz. Yo tengo que buscar estar en paz. No los demás tienen que buscar estar en paz conmigo. Ese es el mandato que Dios nos está dando. Ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere has ganado a tu hermano. Es una indicación de cómo proceder cuando hay una ofensa, pero nuestro deber cristiano va más allá. Y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Nos indica que seas culpable o no. No puedes dejar las cosas sin arreglar. Si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, no importa si crees que hay conflicto o no. Recuerda, si alguien te dice que hay un conflicto, tengas la culpa o no. Vamos a Lucas, capítulo 6, versículos 32 al 36. Busquen ahí en sus Biblias, Lucas 6, 32 al 36. Dice, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. El punto de este pasaje es, si le haces bien al que te hace bien, ¿qué mérito tiene? Eso lo hacen hasta los no creyentes. ¿Sí o no? Y muchas veces nos cuesta trabajo o no queremos hacer el bien por nuestros hermanos. ¿Qué diferencia hay entre un creyente y yo si me voy por la fácil? Mateo 18:15, otra vez. Pueden leerlo en voz alta, lo tengo encima de mi cabeza, estoy seguro. Por tanto, quiero pensar que la falta de volumen es por los cubrebocas, no por falta de participación. ¿La misión cuál es entonces? Ganar a tu hermano. Es no ganarle, ganarlo. Una letra hace una enorme diferencia. La misión es ganar a nuestro hermano, es decir, ayudar a que reconozca su pecado y no solo restaurar la relación contigo, sino con Dios.
Vamos a Efesios, acompáñenme a la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 30 y 31. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencias y toda malicia. ¿Cómo dice el versículo 31? No contristéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos va a abandonar, pero sí podemos pecar de tal manera que, como una velita, cuando le pones un vaso encima, se va ahogando porque va consumiendo el oxígeno, el poco oxígeno que quedó adentro. No contristes, no peques, no estés en constante pecado porque estás sellado para Dios. Por lo tanto, no seas amargo. Un conflicto no solucionado, ¿cómo me va a poner? Va a estar de amargado con el hermano y a veces y después con toda la iglesia. Como esa triste frase que muchas veces escuché, yo amo a Dios, pero no amo a mis hermanos. Necesitas leer Primera de Juan, ¿no?, antes de decir eso. Es que me cuesta trabajo amar a mis hermanos, pero yo amo a Dios y los amo desde la distancia. Pues al fin que tenemos que tener sana distancia, ¿no? Así me alejo de mi hermano. No, no. El objetivo no es bueno, ya se lo dije. Next, siguiente paso. Vámonos con los testigos. No. Duro con él. No. Es cierto. Está el siguiente paso. Pero el objetivo no se está cumpliendo. ¿Cuál es el objetivo? Ganar a tu hermano. Ahora, esto es importante. Pasar por alto la ofensa. Porque también así puedes ganar a tu hermano. Pero ¿qué es pasar por alto la ofensa? Y esto es algo que particularmente yo le digo a Moni, cuando haya conflictos, tenemos que tener mucho cuidado al enseñar cómo se pasa por alto la ofensa. Porque muchas veces pensamos que pasar por alto la ofensa es, sí, no te preocupes, no pasa nada. No pasa nada. ¿No pasa nada? No, sí, sí pasa. Y pasa mucho. Pasar por alto la ofensa es tener la capacidad concedida por Dios de olvidar el pecado y perdonarlo sin traerlo otra vez a la mente. Suena fácil, pero no lo es. Muchas veces cuando pretendemos pasar por alto a alguien o decimos, sí, sí lo perdono, del coraje. No estás pasando por alto. Cuando pasas por alto es porque de verdad vas a ceder tu derecho para que tu hermano esté en paz. ¿Qué tipo de faltas puedes pasar por alto así? Bueno, ya depende de cada quien. El Señor Jesucristo dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué estaba pasando por alto? Los clavos, la cruz. Pero ojo, no estaba pasando por alto el pecado, porque después dijo, consumado es. No nos confundamos. Él estaba pasando por alto ese maltrato físico, pero su objetivo era perdonar los pecados de todos, muriendo, derramando su sangre en la cruz. No es lo mismo una falta menor a una falta mayor. Esto es en el aspecto divino. ¿Cómo puedo distinguir qué no debo pasar por alto? Muchas veces es más fácil distinguir algo sabiendo qué no es que tratar de definir qué es. Bueno, para empezar, debemos de analizar si la falta es seria o no. Y esto lo vamos a ver con 4 puntos. Ojo, si la respuesta es sí a cualquier pregunta, entonces ya no se puede pasar por alto. Sean las 4 o una, ya no se puede. La más importante, ¿esta falta está deshonrando a Dios? ¿El pecado de mi hermano está deshonrando a Dios? Vamos por favor a Mateo capítulo 21, versículos 12 y 13. Dice así, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Ahí, me faltó el 13, ¿verdad? Y dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús, nuestro Señor, pudo haber entrado y dicho, condenados vendedores, bola de tranzas, ladrones, bueno, pues yo voy a lo que voy. ¿Sí o no? Pero no.
¿Por qué? Porque estaban deshonrando a Dios. Parece simple, pero es fácil quitarle importancia a las acciones que deshonran a Dios. Nuestra forma de vestir. Pues es lo de moda, esto, siempre. Nuestra forma de hablar. Lo que vemos en películas. Le decía yo a Moni, es curioso. Cada película de Marvel, yo he escuchado de muchos de ustedes comentarios, pero de la última, nada. Donde prácticamente el actor aparece desnudo. Espero que sea porque no la vieron. Esa falta ofende a Dios. Un comportamiento puede estar afectando su testimonio. Como cristiano, o sea, como cristiano y así hablas, así vistes, así te comportas, así manejas, así trabajas. ¿Y eres cristiano? Es bien triste cuando escucha uno esto. La respuesta generalmente es, no me importa. Pero recordemos, lo que se está afectando es la reputación de Cristo. Y si se está afectando la reputación de Cristo, entonces debe ser confrontado. No se puede pasar por alto. Pregunta número 2. ¿El asunto está afectando mi relación con mi hermano? Ya lo vimos ahí en Mateo 18:15. ¿Existen sentimientos de frustración o resentimiento contra tu hermano? Si existe esto, si la respuesta es sí, entonces debes de acercarte para ganar a tu hermano y modificar esto. Pregunta 3. ¿Este pecado, este comportamiento está dañando a otros? Esta pregunta es muy importante porque no solo se puede dañar a otros, sino aún ponerlos en peligro, como un conductor ebrio. Un conductor ebrio quería atropellar a alguien, no, generalmente no quería atropellarlos, pero por su falta termina matando a alguien. Acompáñenme por favor a Gálatas, capítulo 5, versículo 9. Dice así, Gálatas 5:9. Un poco de levadura leuda toda la masa. La persona puede dar un ejemplo que hace que otros opten por comportamientos pecaminosos y esto va muy de mano con la moda. Tatuajes, pantalones, faldas, blusas. Está de moda y ahí está el maestro bíblico o la maestra bíblica delante de los niños y ¿qué les están mostrando? Véanme, sean como soy. Eso es lo que... No, pero yo les estoy enseñando la palabra de Dios. Sí, pero si tu vestir es sensual, hermano, hermana, si tu hablar no es correcto, es como he escuchado muchas veces de quienes son profesores. No, yo termino mi clase de ahí en fuera, yo soy como quiera. ¿Y cuántos escándalos no ha habido? Porque la maestra tiene videos sensuales, el maestro anda seduciendo jovencitas, esto, aquello, lo otro, porque me quito el disfraz de maestro y entonces por otro lado vivo como quiero. Pero bueno, la persona puede dar un ejemplo para que otros adopten comportamientos pecaminosos. El ofensor incluso puede dividir a la iglesia, dividiendo opiniones, y esto puede causar un desastre. Acompáñenme a Tito, capítulo 3, versículo 10. Sí, Tito 3:10, sí. Dice así, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, fíjense lo duro. Por lo tanto, este tipo de, si está dañando a otros, no se puede pasar por alto. Y en cuarto lugar, ¿se está haciendo daño a sí mismo? Fíjense en esto también es muy importante. No podemos decir, bueno, que se muere solo, total, que se muera, pero que haga ruido de aquel lado. No, todo lo contrario. Si vemos que un creyente tiene un comportamiento autodestructivo, definitivamente debe de ser confrontado. ¿Por qué? Porque se está dañando a sí mismo. Acompáñenme a Proverbios 24, por favor. Proverbios 24, 11 y 12. Proverbios 24, 11 y 12 dice así: libra a los que son llevados de la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones, el que mira por tu alma? Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Quiero hacer énfasis en el versículo 11, en la Nueva Versión Internacional. Fíjense lo que dice: rescata a los que van rumbo a la muerte,
Detén a los que a tumbos avanzan al suplicio. Esto nos está hablando de una persona que está viendo el abismo y va. En alguna ocasión, en las actividades de rescate en las que participé, nos tocó eso, salvar a alguien que se quiere suicidar. ¿Lo dejas que se aviente? Bueno, si quieres terminar el problema fácil y rápido, pues sí. Pero rescatar a alguien que se quiere suicidar es extremadamente difícil. Incluso los rescatistas tienen que exponer su vida para salvarlo. De las experiencias que me tocaron a mí no voy a hablar, pero yo he visto incluso a algunos que se han especializado en esto y se avientan al vacío para pescar al que se ha suicidado, el que intenta suicidarse. ¿Y saben qué es lo peor? Después, uno es el que atentó contra su derecho de tomar su vida. Y el rescatador sale peor. Pero es lo que está diciéndonos la Escritura. Fíjense cómo dice en la Nueva Versión Internacional: rescata a los que van rumbo a la muerte. No dice pregúntale si quieren ser rescatados. Detén al que va a tumbos al suplicio. Es como si estuviera borracho. Sí, vamos a que me latiguen. ¿Cómo no? Porque ni tiene idea de lo que está pasando. Rescátalo, rescata a tu hermano. Si se está haciendo daño a sí mismo, ¿puedo pasar por alto la ofensa? No. Entonces, si tu respuesta es sí a cualquiera de estas preguntas o las 4, está deshonrando a Dios. El asunto está afectando mi relación con mi hermano. Está dañando a otros o se está dañando a sí mismo. Son asuntos que no se pueden pasar por alto. La gente en general, el mundo, tiene un tremendo conflicto. Este conflicto es con Dios. Si tú has llegado hasta aquí y no tienes tu fe puesta en el Señor Jesucristo, tienes un conflicto con Dios. ¿Por qué? Porque dice ahí en Romanos 3:23, y escucha esto: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si tú no has puesto tu fe en Jesucristo, entonces no tienes derecho a acercarte a Dios. Necesitas un Salvador, porque aunque creas que no haces mal, la Escritura dice que todos hemos pecado. Es una ofensa que Dios no va a pasar por alto. ¿Se acuerdan la primera pregunta? ¿Deshonra a Dios? El pecado deshonra a Dios, por lo tanto, no lo va a dejar pasar por alto. Cristo pudo dejar pasar por alto los clavos y la cruz, pero tenía que morir para el perdón de nuestros pecados. Eso no podía ser perdonado. Si tú has pecado, entonces estás separado de Dios. Pero eso no es todo, porque el Señor nos dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. No me ayudes tanto. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Salvo de qué? De la consecuencia de no solucionar tu conflicto con Dios. Esa consecuencia es sufrir su ira. Pero Cristo ya la sufrió y resucitó al tercer día. Si crees esto, serás salvo. Y hermanos, para finalizar, no hagamos caso omiso de lo que Dios nos dice en su palabra. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Gana a tu hermano obedeciendo la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, cuántas gracias te damos por tu palabra, Padre. Gracias porque tú nos muestras cómo debemos proceder. Y Padre, si hay algún conflicto con nuestros hermanos o tengo algo contra un hermano, o yo noto que, o notamos, yo noto que un hermano tiene algo contra mí, Señor, apresura nuestros pasos para restaurar la relación, para ganarlo, Señor, para restaurar la relación contigo y restaurar la relación personal, Señor. Porque si esto no se hace, la amargura crece, la indiferencia. Padre, perdónanos porque te faltamos aún sin darnos cuenta, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos muestras cómo ganar a nuestro hermano, no cómo ganarle. Gracias por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.